Bendiciones a todos, estamos en vivo en FM 94.1, La Predicadora. Y como todos los días viernes traigo para compartir con ustedes la palabra del Señor, la palabra de bendición. Damos gracias al Señor por un día más que me permite llegar en este lugar. Damos gracias a los directivos también de la radio por permitirme este lugar. Que el Señor los bendiga. Y bueno, vamos a estar en este día comenzando. Podés estar comunicándote a los teléfonos de la radio, que son el 11 60 39 33 75 y el 60 71 38 45. Podés estar dejando tu mensaje y o tu pedido de oración. Si querés también podés dejar tu pedido de oración para estar comunicándote en este programa. Estaremos muy gozosos de orar por vos. También si querés dejar algún tema musical también lo podrás hacer. Bueno, vamos a comenzar en esta tarde. Vamos a comenzar con una oración para arrancar el programa. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te doy las gracias por permitirme llegar en esta hora, Señor, y te pido que estés bendiciendo a cada uno de los que está del otro lado, Señor, en esta tarde, Señor, que tu palabra sea de bendición para cada uno, Señor, de los que está del otro lado. Y bueno, vamos a comenzar en esta tarde, Padre, con tu bendición, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. He tenido días buenos, he tenido días malos. He tenido problemas que se van cuando leo tu palabra, aunque he pasado días malos. Nunca me has hecho faltar nada, porque estás ahí conmigo. Has sido mi salvador, mi sustentador, cuando estuve al borde del final. Mi sanador, mi redentor, una y otra vez. Fuiste mi madre y mi padre, mi hermano, mi hermana y mi amigo, todo lo que he necesitado, Señor. Siempre fuiste todo lo que he necesitado, Señor. Siempre fuiste cuando me presento ante ti culpable. Tu misericordia lleva mi culpa. Si me siento orgulloso y pienso que soy digno, me muestras el precio que pagaste. Cuando me pierdo, sigues gritando mi nombre. No te rindes conmigo. Has sido mi salvador, mi sustentador. Cuando estuve al borde del final, fuiste mi sanador, mi redentor. Una y otra vez fuiste mi madre y mi padre, mi hermano, mi hermana y mi amigo, todo lo que he necesitado, Señor. Siempre lo has sido, todo lo que he necesitado, Señor. Eres mi fuerza, mi roca. Eres mi esperanza, mi canto. Antes de que mi corazón sepa qué orar, ya has trazado un camino. Jesús, tú has sido mi fuerza, mi salvador, mi sustentador, cuando estuve al borde del final. Mi sanador, mi redentor, una y otra vez. Fuiste mi madre y mi padre, mi hermano, mi hermana y mi amigo. Todo lo que necesitaba, Señor, siempre lo has sido. Has sido mi salvador, mi sustentador cuando estuve al borde del final. Mi sanador, mi redentor, una y otra vez, Señor. Fuiste mi madre y mi padre, mi hermano, mi hermana y mi amigo. Gracias, Jesús. Todo lo que necesitaba, Señor, siempre lo ha sido. Todo lo que he necesitado, Señor.
todo lo que necesitaba, Señor. Siempre lo ha sido. Todo lo que necesitaba, Señor. Siempre lo ha sido. Bien, continuamos con el programa en esta tarde y vamos a leer Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, del 1 en adelante. Y dice la palabra de Dios: el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dánoslo de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y la pregunta es: ¿por qué se apagan las lámparas? ¿Por qué se apagan las lámparas? ¿Por qué no hay aceite? ¿Será que alguna de estas vírgenes imprudentes se dejó vencer por el desánimo y de alguna manera comenzó a disminuir su luz? Se desanimó y se apagó. Y a su compañera quizá le pasaba lo mismo. Su fe disminuyó y como no tenía fe, la paz se desvaneció. Y a la tercera, ¿qué le habrá pasado? Al ver que a sus otras 2 compañeras se le apagó la luz, que dijo: ¿a qué conclusión llegó? Y a la verdad tienen razón. No hay fe, no hay paz. Todos son indiferentes. Los poderosos se aprovechan de los débiles. Hay escasez, no hay amor entre los hombres. Y esta, al igual que sus compañeras, se comenzó a apagar. Y la pregunta es: ¿dónde está la esperanza? ¿En dónde tienen puestas las esperanzas? ¿Por qué dejamos que se apague esa luz? Esperar en Dios es un acto de esperanza. Confiar que Él va a hacer lo que nos prometió es un acto de esperanza. Confiar que Él tiene lo mejor para nuestra vida es un acto de esperanza. ¿Por qué la lámpara se apagó? Porque ya no había esperanza. Se habían desilusionado. No fueron precavidas, no fueron cautas. Él puede hacer lo que nosotros necesitamos. Eso es la esperanza, eso es tener la lámpara encendida. Esperar en un Dios que va a hacer lo que nosotros le estamos diciendo, lo que nosotros le estamos pidiendo. Esperar ese milagro que nosotros necesitamos para reflotar, para salir adelante. Eso es tener la lámpara encendida. Pero lamentablemente muchos de nosotros tenemos nuestras lámparas apagadas porque no hay aceite, escaseó el aceite. No hemos ahondado en nuestra comunión con el Señor y de pronto nos encontramos en la oscuridad. Pero bienaventurados los que tienen al Señor por refugio, que dice: el Señor es mi refugio. En Él he de esperar porque en Él confío. Pase lo que pase, Él es mi refugio.
sostendrá, Él me sostendrá. Vida y descanso encuentro en ti, como un escudo me cubres a mí. Eres mi confianza eterna, esperanza tú me das en medio de tormentas. Mi respuesta solo eres tú, eres tú. Eres guía de mi vida, el camino que me da seguridad divina. La respuesta solo eres tú, eres tú. Bien, continuamos con el programa Vasos de Misericordia en esta tarde de viernes y vamos a comenzar con la palabra del día de hoy. La palabra se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 5. Y le dice Pablo a Timoteo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios,
que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. A estos evita. Es palabra de Dios en esta tarde. Y si ustedes pueden tener, si tienen su Biblia, van a leer arriba de ese pasaje que dice el carácter de los hombres en los postreros días, el carácter del hombre en los últimos tiempos. Entonces, ¿por qué son tiempos peligrosos estos? Porque ese va a ser el carácter característico que va a tener el hombre en los últimos tiempos. ¿Qué le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo? Le está prácticamente advirtiendo, ten cuidado porque en los últimos tiempos el carácter de muchos va a cambiar. Y está aclarando de lo que tienen apariencia de piedad. Está diciendo, el carácter de muchos de los que siguen a Cristo va a cambiar. ¿Por qué? Porque hay una falsa manera de entender, una manera errónea, mejor dicho, de entender las promesas de Dios. El Evangelio no defiende la postura del triunfalismo excesivo ni tampoco del sufrimiento perpetuo. Lo que defiende, la postura que defiende el Evangelio es la confianza en el Señor. Lo que nos invita el Evangelio es a confiar en el Señor. Y hay muchos que malentienden, agarran el Evangelio y a la persona de Jesucristo como una herramienta para satisfacer sus deseos personales. Y más bien el que da la orden acá es el Señor, no somos nosotros. El Evangelio es el que define nuestra vida. O sea, nuestra vida no es nuestra vida, sino que es la vida del Señor. Entonces, está diciendo acá que prácticamente va a haber un cambio de carácter. Muchos van a ceder a la presión porque del sistema de este mundo, que estamos dentro del sistema de este mundo, entonces por algún problema personal, por algún problema familiar, se van a desanimar. Y al no estar plantados, bien cimentados en la palabra de Dios, ¿qué pasa cuando uno no está bien cimentado en la palabra de Dios? No va a permanecer. Viene el enemigo a sacudir nuestra vida, viene a sacudirnos como a trigo, y lamentablemente por esta razón no vamos a permanecer. Si es que no estamos plantados en la palabra. A eso se refiere el pasaje cuando dice, habrá tiempo peligroso. Y la pregunta es, ¿peligroso para quién? Para quien desea consagrar su vida a Cristo. Para quien desea crecer en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque para aquel que desea crecer en la palabra de Dios, va a venir tiempo de persecución. Persecución a la fe, ¿no? Persecución a la fe. La persecución va a adoptar diferentes formas. Y va a venir como un gigante, ¿para qué? Para sacarnos del medio, para sacarnos del camino de Dios. Por eso Pablo está continuamente discipulando a Timoteo. Que esté atento porque el enemigo viene a robar, matar y destruir, dice la palabra. Y la guerra que nosotros tenemos que librar no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Por eso en este aspecto Pablo le da muchos consejos a Timoteo. Ejercítate más en la fe, es uno de esos. Éntrate más profundamente a la palabra. Nosotros sabemos que el poder de Dios es más que el poder de Satanás. Pero si nos apartamos y poco a poco nos vamos deslizando, ¿qué nos queda? Porque nosotros por nuestra propia cuenta no somos más poderosos que Satanás. Por algo dice la Biblia que debemos permanecer unidos a la vid verdadera y depender por completo de Dios. Cada decisión que nosotros tomemos tiene que estar unida a la persona de Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos más poder que el enemigo y podemos ser fácilmente derribados. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que en mí permanece y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Cosa seria es entonces separarse del Señor, no permanecer. Esto revela una urgencia, este pasaje revela una urgencia porque muchos entran con fuego a los caminos del Señor y por cosas de la vida, por cosas, situaciones de la vida, circunstancias de la vida, rápidamente se desaniman hasta el punto de apostatar de la fe.
El desánimo juega eso, el enemigo juega mucho con los pensamientos que uno tiene en la mente, con esos pensamientos que uno los deja sin tratamiento y están escondidos, esperando el momento oportuno para hacernos caer, para derribarnos. ¿Y qué es apostatar de la fe? Apostatar de la fe en el idioma, en el lenguaje griego, es divorciarse de Dios, separarse de Dios. Ya no tener más nada que ver con Dios ni con el reino de Dios. Hasta acá llegué. Eso es apostatar. Apostatar es divorciarse, separarse. Y todo comienza de manera sutil con un pensamiento, con un pequeño e inofensivo pensamiento que comienza instalándose en nuestra mente. Pero si estamos bien plantados en la palabra, el enemigo quizás nos pueda derribar, pero nunca nos va a poder destruir. Segunda de Corintios 4, del 8 al 9. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Derribados, pero no destruidos. Entonces, cuando uno deja un pequeño pensamiento que no está conforme a la palabra, esa puede ser una pequeña cizaña que con el tiempo va a peligrar nuestra permanencia en los caminos del Señor. El negativismo, la depresión, el desánimo. Y otra cosa es también desistir, perder las esperanzas, perder la fuerza. La resignación. La resignación es quedarme como estoy sin hacer nada. Es la peor contracara de la fe. ¿Por qué? Porque no tengo esperanza de que voy a cambiar. Entonces, cuando una persona se resigna, se queda como está. Entonces hay muchos pensamientos y actitudes que juegan en contra y que buscan exclusivamente que apostatemos de la fe. Por eso estamos en tiempos de persecución, en tiempos en donde nuestra fe va a ser constantemente amenazada y bombardeada. Por eso tenemos que hacer todo lo que podamos para permanecer firmes. En 2 de Timoteo 3, Pablo describe a la sociedad, al tipo de sociedad que rodeaba a Timoteo. Describe a cada uno su conducta y su carácter. ¿Y qué le dice Pablo? No te amoldes a esta gente. Ten cuidado de no ceder a la presión, porque ellos están así, porque cedieron a la presión. Dice que tienen apariencia de piedad. Usted está hablando de gente que conoció la palabra, pero cedió ante la presión y su carácter fue cambiado. Porque son muchos los que por ceder a la presión del sistema de este mundo terminan cambiando su carácter, su forma de pensar. Romanos 12:2 dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmenlo por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra tiene que ser nuestro pan diario. La palabra tiene que ser algo que nosotros podamos todos los días digerirlo, todos los días. ¿Por qué? Porque el enemigo obra muy sutilmente y casi sin darnos cuenta a través de nuestra mente, a través de lo que nosotros miramos, a través de las noticias, a través de un comentario, a través de la opinión de alguien. Sutilmente se mete en nuestra mente. Muchos por dejarse arrastrar por la corriente de este mundo terminan como 2 de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 5, infatuados, incrédulos, irrespetuosos. Pero no es de la noche a la mañana. Todo comienza con a qué cosa le damos lugar nosotros en nuestra mente. ¿Cómo afrontamos nuestra realidad? Todo empieza por medio de un proceso. Por eso Pablo le dice a Timoteo, enfrenta la realidad, enfrenta tu realidad a la manera de Dios. Enfrenta tu miseria diaria a la manera de Dios, porque todos tenemos problemas. El tema es cómo nosotros lo enfrentamos. Por eso después viene la persona iracunda, la persona verborrágica. ¿Por qué? Porque la semilla de la palabra no está en su corazón. Entonces, ¿cómo va a reaccionar la persona? Como un hombre natural, con bronca, con iras, con palabras maldichas, con maldiciones, siendo intemperantes, irrespetuosos,
como dice, lo describe bien acá. ¿Pero por qué? Porque eso es de la noche a la mañana, un día me levanté de mal humor y ya soy impetuoso, infatuado. No, todo es un proceso, es a lo que uno le da lugar, porque el enemigo sutilmente va a ir metiendo el sistema del mundo en nuestra mente, en nuestra forma de pensar. La clase de gente que se está describiendo en 2 de Timoteo, capítulo 3, son gente iracunda. ¿Qué es una persona iracunda? Una persona que se pone mal de la nada. Una persona que tiene arrebatos de violencia y no tiene ningún reparo en expresarlo con la boca. O sea, dice barbaridades de la nada y uno queda pensando, diciendo, ¿qué es lo que dijo? ¿Pero acaso no es una persona conocedora de la Escritura? Sí, Pablo lo dice, tendrán apariencia de piedad. Pero con estos actos, que no tienen reparo en lo que dicen, que tienen arrebatos de violencia, arrebatos verbales, están negando la eficacia de la palabra. Gente que tiene en su pensamiento, que anhelan las cosas de este mundo más que a Dios. No tienen en su mente el anhelo, el servicio a Dios, no, porque con los hechos le están mostrando lo contrario. Tienen su esperanza puesta en las cosas de este mundo. Y cuando uno tiene puesta la esperanza en las cosas de este mundo, le va a dar el valor equivocado a todo lo que está a su alrededor. Nada va a tener valor. Solamente aquello que sea correspondiente a las cosas de este mundo. No le va a dar valor a nada. Le va a dar valor a las cosas del mundo. Va a cambiar su prioridad. Entonces este patrón de pensamiento, este patrón de carácter, de actitud, vemos que son gente que hace rato ya Dios dejó de ser su prioridad. Aunque tienen apariencia de creer en Dios, de seguir a Dios, lo niegan con lo que hacen. ¿Por qué? Cuando Pablo dice en el pasaje, tendrán apariencia de piedad, como dije recién, se está refiriendo precisamente al cuerpo, a nosotros, a los creyentes, a gente que recibió la palabra. Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. O sea, pueden decir, tanto tengo de servir a Dios, pueden jactarse, pero la verdad, con las actitudes y los hechos lo niegan. Por eso, este pasaje es un llamado urgente a la autoexaminación. Nosotros vemos en las Escrituras que Pablo continuamente exhortaba a Timoteo. Vemos que le decía en otro pasaje, 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado, Timoteo, de ti mismo. ¿Por qué le dice ten cuidado de ti mismo? ¿Por qué le dice eso? Porque nuestro corazón nos puede engañar. Jeremías 17:9 confirma esta verdad. El corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. O sea, nuestro corazón, si nos dejamos guiar por nuestro corazón, nos puede engañar. ¿Qué dice el mundo? Deja que te guíe tu corazón. Tu corazón te va a guiar hacia lo que es bueno. No, a nosotros lo que nos va a guiar es el Señor, el Espíritu Santo de Dios. El Señor Jesucristo debe ser del Espíritu Santo de Dios. Pero en tanto y en cuanto nosotros le permitamos, le entreguemos el corazón al Señor. Porque si nosotros nos dejamos manejar por el corazón, dice que el corazón es engañoso, y no solo eso, sino también el dejarnos dominar por las emociones es peligroso. Vamos a Proverbios 17, versículo 22. Proverbios 17, versículo 22 dice, no hay mejor medicina que tener pensamientos alegres, porque cuando se pierde el ánimo, todo el cuerpo se enferma. O sea, tener pensamientos negativos es una enfermedad para nuestro cuerpo, es una enfermedad para nuestra salud mental, es una enfermedad en general. Nos va apagando la luz, nos va apagando nuestra lámpara. El desánimo, la intemperancia, la falta de paciencia, no saber esperar en los tiempos de Dios también. Tener esperanza es saber esperar en los tiempos de Dios, no sin hacer nada, esperando con fe activa, sabiendo que el Señor va a hacer lo que es mejor para mí y que Él tiene lo mejor para mí. Pero lamentablemente muchos de nosotros no tenemos esa convicción. Por eso la espera se nos hace larga. Entonces, ¿a dónde vamos con todo esto?
Muchos tenemos o aparentamos una piedad, pero con los hechos dice, negamos la fe que profesamos tener. O sea, muchos de nosotros terminamos apartados del camino de la fe por no saber que controlar lo que pensamos. Cuando nuestros pensamientos dejan de ser controlados por el Señor, es ahí cuando se nos viene la noche. Los malos pensamientos son un peligro para nuestra vida espiritual, y mucho más aún si nosotros los dejamos sin tratamiento. Si yo tengo un mal pensamiento y lo dejo que esté en mi mente, y lo dejo que esté, o me acomodo a él, me amoldo a esa forma de pensar, ¿qué va a pasar? Mi vida espiritual va a peligrar. Pero empieza con un sutil pensamiento de que las cosas no van a cambiar, de que todo va a ir en peor. Esos pensamientos negativos van a ir germinando en mi vida espiritual, van a ir envenenando, contaminando mi vida espiritual. Y estos malos pensamientos son generalmente producidos, ¿por qué? Por la depresión, la autoconmiseración, la tristeza, el desánimo, la preocupación desmedida a la noche, el miedo, el enojo, la impotencia de que las cosas no van a cambiar. Entonces todo esto genera malos pensamientos. Esta gente que está describiendo Pablo no se volvió así de la noche a la mañana, fueron dejando que los pensamientos negativos afloren en su mente. La Biblia dice en Proverbios 23:7 que el hombre es lo que piensa, como piensa dentro de sí, tal cual es. Por eso lo que pensamos determina lo que somos. El pensamiento es fundamental. Por eso, por algo dice la palabra de Dios que tenemos que tener la mente de Cristo. Nosotros se tiene que formar el carácter de Cristo. Entonces empecemos por los pensamientos, la mente. ¿Qué hay en nuestra mente? Estamos constantemente con pensamientos negativos, con pensamientos de desánimo. ¿Cómo estamos mentalmente? ¿Qué es lo que pasa por nuestra mente? Por eso debemos resguardar nuestra mente de toda contaminación, poner atención en la mente, en lo que hay en nuestra mente. Todos nosotros, a la verdad, antes de venir a Cristo, ¿qué teníamos? Una mente carnal. Todos nosotros, cada uno de nosotros, antes de venir a Cristo, teníamos una mente carnal. Y el entendimiento, como dice la palabra de Dios, cegado. Y estábamos como, si teníamos la mente carnal y el entendimiento cegado, estábamos en guerra con Dios. Eso me dice la palabra de Dios. No estábamos bien con Dios, estábamos en guerra. Pero recibimos a Cristo y nuestra mente carnal se convirtió. Pero aún así, nosotros siempre estamos señalando al hombre natural, al hombre que no conoce a Dios, pero aún así una mente convertida puede ser corrompida. Una mente convertida puede ser corrompida. Pablo en muchos pasajes de la Biblia les advierte a los cristianos que él estaba preocupado porque Satanás podía sutilmente corromper su mente de las enseñanzas sutiles, de las enseñanzas sencillas, básicas del Evangelio. Esa era una de las preocupaciones del apóstol Pablo, que Satanás se meta sutilmente en la mente de muchos de los que han recibido el Evangelio y los desvíe. Segunda de Corintios 11:3, pero tengo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, nosotros sutilmente podemos deslizarnos y nuestra manera de pensar puede cambiar. Por eso hay mucha gente que cambia su manera de pensar, que ya no son lo que eran. ¿Por qué muchos cambian su manera de pensar? Porque se van deslizando sutilmente. Una mente cristiana puede ser seducida y alejada de las verdades bíblicas, de la verdad del Evangelio. El diablo puede construir fortalezas en las mentes y en los corazones de las personas, y más de los cristianos que no están precavidos y que no son prudentes. Por algo
Se empezó el programa hablando de qué, de las vírgenes prudentes, y las otras insensatas no guardaron su vida espiritual y tenían la luz apagada. Las otras sí, las prudentes sí. ¿Por qué? Porque el enemigo está acechando, buscando a quién devorar, y de la manera más sutil que quizás muchas veces no nos damos cuenta, pero se infiltra. ¿Para qué? Para sacarnos de la comunión con Dios, para que con el tiempo reneguemos y después apostatemos y después estemos lejos de Dios. ¿Cómo nos quiere ver Satanás separados de Dios? Pero si el Señor Jesucristo vino para reconciliarnos con Él. Pero depende de nosotros, la vida espiritual es una responsabilidad de cada uno de nosotros diaria. Por eso una mente que ha sido corrompida debe ser y necesita ser reconquistada para volver, para recuperar el terreno perdido. Tiene que ser restaurada, porque ha dejado, sin duda alguna, que los malos pensamientos, la negatividad de a poco ingrese en esa mente y después se te convierta en una actitud intemperante, infatuoso, irrespetuoso, desobediente. No es de la noche a la mañana que una persona se convierta a eso. Por otro lado, puede ser que la mente sea contaminada, y por otro lado puede ser que haya gente que a la verdad necesite conversión. Hay gente que la semilla de la palabra de Dios, porque muchos enseñan que la semilla es la ofrenda. No, la semilla es la palabra de Dios. La Biblia dice enfáticamente que la semilla es la palabra de Dios. Y según la parábola del sembrador, ¿en dónde tiene que caer la semilla? En el corazón, no al costado del camino, al costado de la ruta. La semilla tiene que caer en el corazón para dar fruto. Pero lamentablemente hay mucha gente intemperante, iracunda, todo como dice 2 Timoteo 3. ¿Por qué? Porque la semilla no cayó en el corazón y se refleja no en lo que dicen, sino en lo que hacen, en su comportamiento, en su boca, en su falta de reparo al hablar y al decir cosas indecibles que dicen. Están escondidos detrás de una apariencia, dice Pablo. Cuidado con estos. ¿Por qué cuidado? ¿Por qué dice el apóstol Pablo cuidado de esta gente? ¿Por qué? Porque contaminan a los que se vinculan con ellos. Contaminan al entorno. ¿Por qué una tenía de las vírgenes insensatas tenía la lámpara apagada y la otra del costado también tenía la lámpara? Porque es contagioso, la insensatez es contagiosa. Y las prudentes estaban con las prudentes y los insensatos con los insensatos. ¿Por qué? Evita, dice. ¿Por qué? Porque la insensatez se contagia. Es una mala costumbre que corrompe precisamente la buena costumbre. Todo es un proceso. Todo, el carácter, la manera de actuar, la actitud es un proceso, no es de la noche a la mañana. Hay algunos que no son convertidos, otros que se dejaron contaminar, que han contaminado su mente y necesitan ser reconquistados. Otros que se corrompieron, pero que en fin están lejos de la gracia de Dios. La mayoría comienza, como dije recién, dándole lugar a los malos pensamientos. Por eso el Señor tiene que estar a cargo de nuestra mente. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. Y la pregunta es, ¿cuál es la solución a este problema? ¿Será acaso que hay una salida, que el Señor nos ofrece una salida? Vamos a leer Filipenses capítulo 4. Libro de Filipenses capítulo 4, del versículo en adelante. ¿Cuál es el remedio? ¿Cuál es la medicina para los malos pensamientos? ¿Será que hay algo que puedo hacer para no dejar que esos malos pensamientos transformen mi carácter al carácter de estos últimos tiempos? Filipenses capítulo 4, del 4 en adelante. Y dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
¿En qué tenemos que pensar? Filipenses 4:8. Por tanto, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay alguno digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con ustedes. Entonces, ¿qué está diciendo? Regocíjense en el Señor. No estar alegre con pensamientos de positivismo, no, en el Señor. Gozarse en el Señor, no dice gozarse por gozarse, no, en el Señor, en las promesas, teniendo seguridad de lo que Él dijo, que Él lo va a hacer. Y otra cosa, no preocupándose desmedidamente por las cosas. ¿Por qué? Porque yo no me tengo que preocupar y dejarme ahogar por los problemas. Porque dice en el versículo, el Señor está cerca, vuestra gentileza sea conocida entre los hombres, el Señor está cerca. Yo no tengo nada que preocuparme sabiendo que el Señor está cerca, que el Señor está cerca de mi necesidad, que el Señor está pronto para auxiliarme, pronto para responder, el Señor está cerca. No hay por qué gastar energía cuando uno se preocupa, ¿qué hace? Leímos el proverbio que dice que los pensamientos negativos enferman el cuerpo, uno se enferma, gasta energía, porque la preocupación no puede cambiar la situación. En cambio, si yo pienso y pongo este pasaje en mi mente todos los días y digo, el Señor está cerca. Según Filipenses 4:5, el Señor está cerca. Me está pasando esto, pero el Señor está cerca, el Señor sabe lo que estoy pasando. Eso me tiene que ser una promesa de regocijo, saber que Él está cerca. Tenemos que empezar a aplicar la palabra y llevarla al diario vivir. Cuando nos vienen estos malos pensamientos de negativismo, de resignación, saber que Él está cerca. Y qué mejor que Él que esté cerca, no necesitamos más nada. No poniendo nuestras esperanzas en las cosas de este mundo, porque cuando uno pone las esperanzas en las cosas de este mundo, va a perder el valor de las cosas, ya no va a darle valor a lo que es de valor. Ya no va a apreciar lo que es de valor. Por eso que nuestra esperanza sea regocijarnos en que Él está cerca. Dice, el Señor está cerca, por nada estén preocupados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Él en oración y ruego, siendo agradecidos por lo que el Señor nos dio, por lo que el Señor quitó de nuestra vida, porque es para nuestro bien, siendo agradecidos en toda situación, sabiendo y entendiendo que Él tiene la solución, confiando, ese tiene que ser el gozo y la paz. Cuando uno cambia su manera de pensar, nadie le puede arrebatar la paz. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz de tener paz en medio de una situación que nadie puede entender. Pero ¿cuántos de nosotros nos falta paz? ¿Cuántos de nosotros nos hemos convertido en esos hombres infatuosos, irreverentes, impacientes que aparece en 2 de Timoteo capítulo 3? Ese es el carácter del hombre de los últimos tiempos, un hombre desesperado, indignado, incrédulo, que no tiene esperanza ni confianza en nada, que se deja llevar por la ira, por la resignación. Pero nosotros tenemos un Dios de todo poder, un Dios que dio su vida por nosotros, que envió a su Hijo y que nos dio toda esperanza. ¿Para qué? Para hacerle frente a lo que se nos viene enfrente, para enfrentar nuestra realidad. No estamos solos, Él está cerca. El Señor dice, Filipenses 4:5, está cerca. Por nada estén preocupados. Déjenlo todo, entréguenlo todo en oración y Él se encargará. Y la paz del Señor así va a abundar en sus corazones. Pensar en todo lo bueno, saquen todo lo que no es de Dios y dejen solamente los buenos pensamientos. ¿Para qué? Para que el nombre del Señor sea glorificado y para que nuestro carácter no cambie. Porque un poquito de levadura, dice la palabra, leuda toda la masa. Un pensamiento negativo, un pensamiento que nos saca de las cosas de Dios, ¿qué va a hacer? Que apostatemos de la fe y que con el tiempo nos separemos de la fe. Pero qué bueno es en esta tarde saber que el Señor con misericordia nos abre las puertas y nos dice que entreguemos toda preocupación, toda carga en sus manos, que Él se va a hacer cargo.
que Él se va a encargar de aquello que a nosotros nos preocupa. Y nosotros recordemos que el camino de Judas es el camino de negar la fe, el camino de apostatar. Y no hay peor cosa de que una persona que, habiendo conocido la verdad, se vuelva atrás. No hay peor desgracia que una persona, después de haber conocido la verdad, se vuelva atrás y desista de la fe. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te doy las gracias por este día. Te pido que bendiga la vida de cada uno de los hermanos que está del otro lado, Señor. Te pido que nos levante, Señor, que nos dé fuerza, Padre, para seguir. Que no permita, Señor, que malos pensamientos invadan nuestra mente, Señor. Limpia nuestras mentes, Señor, que podamos tener el gozo de saber esperar en ti, que tengamos esa confianza plena de que tú vas a hacer lo que nosotros estamos esperando, Padre, porque nuestras peticiones están conforme a tu palabra, están alineados a la verdad de tu palabra, Padre. Ayúdanos a poder esperar, que podamos desarrollar la paciencia en nuestras vidas, Padre. No permita que nos volvamos personas intemperantes, irrespetuosas, que la ira, Señor, las emociones, Padre, dominen nuestra vida. No permita, Padre, que las emociones dominen, tengan el control de nuestra vida. Por el contrario, Padre, que el Espíritu Santo nos ayude a dominar y a controlar todo aquello que se levanta en contra de tu palabra, toda emoción, todo pensamiento, Padre, que se levante en contra de tu palabra, Padre, que podamos administrar bien los pensamientos, que podamos, con tu ayuda, Señor, controlar todos nuestros pensamientos, más allá de las circunstancias y los avatares de esta vida que estemos pasando, Padre. Manifiéstate en nuestras mentes, Señor, para que se pueda ver reflejada en nuestras actitudes tu palabra, Padre. Ayúdanos, Señor. Reconocemos que somos débiles y que sin ti no podemos, Padre. Que solamente tú tienes la llave, Señor. Tú tienes el poder, Padre, para hacer el cambio en nuestras vidas. Y te damos la gracia, Señor, por tu palabra, que es fiel y verdadera, y que cada día nos permite crecer en tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hasta aquí la palabra del día de hoy. Damos gracias a todos. Y vamos a estar viéndonos el viernes a partir de las 5 de la tarde en este programa llamado Vasos de Misericordia. Bendiciones. La tierra sufre cambios y duele cada día un poco más.
Me contaron recién que recibí algunos llamados, por adicciones y por enfermedad, que estuvieron llamando. Le agradezco, hermanos, que estuvieron llamando al programa, que estuvieron comunicándose, porque el programa se hace entre todos, la palabra y las peticiones, las oraciones que ustedes quieran dejar. Vamos a hacer una oración para que en esta tarde el Señor esté tomando autoridad. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te doy gracias por cada uno de los hermanos que llamó recién, Padre. Te pido que te estés manifestando en cada uno, Señor. En cada uno, Señor, que estés haciendo que la mano de poder, Padre, tu mano de poder, Padre, esté pasando, Señor, como un bálsamo por cada enfermedad, Padre. Que esté quemando toda adicción, Padre, toda adicción en el nombre de Jesús, Padre. Tú tienes poder, Padre, para hacer eso, Señor Jesús. Te pido en esta hora, Padre, que estés tomando autoridad, Señor, que estés dando sanidad, Señor. Creemos en tu palabra, que es fiel y verdadera, Padre. Y tú prometiste, Padre, que toda llaga, Padre, de toda enfermedad, Señor, por tu llaga ha sido curada, Padre, ha sido liberada, Señor. Creemos en tu promesa, Padre, creemos en tu sanidad, que tú te llevaste toda enfermedad en la cruz del Calvario, Padre. Creemos y aplicamos esto a nuestras vidas, Padre. Aplicamos esta promesa, esta verdad, Padre, a las vidas de estas personas que llamaron, Señor, que con fe, Padre Santo, están creyendo en tu palabra, Señor. Te pedimos por esta persona también que llamó por adicción, Padre, que pueda conocer la libertad, Señor, en tu palabra. Señor, te pido que te estés glorificando, Padre, en su vida, que pueda experimentar el gozo de la salvación, el gozo de la libertad, Padre. Que cada uno pueda experimentar la sanidad del alma, el cuerpo y el espíritu, Padre. Libres ahora en el nombre de Jesús, Padre. Declaramos, Padre, tu palabra, que es fiel y verdadera y que hecho está para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Te doy gracias por estas almas y guárdalas, Señor. Guárdalas, protégelas, Señor. Escóndelas en tu presencia, Padre, para que te puedan conocer, Señor, y puedan experimentar el poder del Evangelio, Padre, el poder y potencia de lo alto, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermanos, que el Señor los bendiga.